Bueno, bienvenidos al 15º directo de la Feria Intersicop Live Connect. También nos estáis siguiendo por esa plataforma o a través de Molinos del Duero, a través de nuestro canal de YouTube, ¿vale? Soy Jesús Garrote, soy el director comercial de Gavino S.A. del Grupo Molinos del Duero, y deciros que el Grupo Molinos del Duero somos varias empresas que nos fusionamos. Sería Gavino Bobo S.A., Carbajo Hermanos S.A. y Copeblanc Zamorana S.A. Hoy tenemos con nosotros al chef Francesco Genchi. Buenos días, Francesco. Hola amigos, bienvenido a todos. Muy bien. Disculpa, no hablo muy bien vale, español. Pero, ya traduzco yo, no te preocupes. Claro, gracias. Francesco Genchi viene de la Escuela de Base Studio. Lleva más de 35 años en el mundo de la panificación y más de 15 años en el mundo de la enseñanza. Es el propietario de una pizzería, se llama A Tutta Pizza, y está en Belforte del Chienti, sí, ¿correcto? Perfecto, ¿vale? sí, sí. Y también trabaja en un restaurante de sushi que se llama Umami. ¿Lo he dicho bien? Buenísimo. Perfecto. Vale, Muy os bien. presento la jornada de hoy. La jornada de hoy se titula Auténtica pizza italiana con Francesco Genchi. Entonces, antes de empezar, que nos cuente un poco Francesco las elaboraciones, los tipos de masa que vamos a ver hoy. Claro, oggi vamos a mirar, vi muestro cómo se prepara la pizza clásica, porque la pizza no es pizza, tiene molto tipo de variedades. De variedades de pizza, sí. Y la elaboración, los ingredientes son los mismos, ma el método de trabajarlas es diferente, la técnica. Quindi vamos a mirar cómo se prepara la pizza clásica y la masa de alta hidratación. Ajá. Pizza clásica, vamos a ver dos tipos de masas de pizza, serían pizza clásica y alta hidratación. Sí, ¿vale? la diferencia es que la clásica tiene una hidratación del 55-58% y alta hidratación tiene 80%, 80% de hidratación. Ah, 80% de hidratación, sí, perdón. Sí, tiene más agua. Más hidratación. Vale, pues para que conozcáis un poco más a Francesco Genchi, vais a ver un vídeo que grabamos en el 20 aniversario del CTC, donde veis un poco elaboraciones y cosas que hizo, y luego seguimos explicando pizza clásica y pizza de alta hidratación.
Bueno, muy chulo el vídeo, ¿vale? Entonces, Francesco, cuéntanos un poco, ahora tenemos aquí que estás preparando masas, cuéntanos un poco lo que estás haciendo. Sì, ora ho preparato la bollas della massa de alta hidratazione. Esta massa ora tiene l'80% de agua. 80% de agua. Sì, è Ajá. stata fatta è stata preparata con esta harina, una harina tradicional de Zamorana. Esta harina se puede preparar molto producto, molto tipo de pizza questa harina. Me encanta porque una parte de harina è demolida a piedra, e quindi dona más sabor alla massa. Ajá. E permette di assorbir más agua, quindi absorbe más agua. Perfecto. Ok, e con la misma harina ahora vamos a preparar la massa della pizza classica, quindi insieme vamos a preparar los impastos. Vale, veo unas bolas, entonces están hechos con harina tradicional zamorana y con estas bolas haremos la pizza clásica, Sí, ¿correcto? sí, Vale, perfecto. y también vamos a ver la pizza superhidratada con masa No, madre. ahora vamos a ver la pizza clásica, la masa clásica de... Vale, perfecto. Sí, cómo se prepara. Ya me he preparado los ingredientes. Ajá. Quindi vamos a poner 2 kilos de harina tradicional, que es la misma. Ahora per comodità, per praticità, voy a utilizar el pacco da kilo, porque esta harina se busca de diverso formato. Sí. ¿Cómo se dice? Por comodidad vas a utilizar el formato de kilo, aunque la tenemos en formato de 25 kilos sí, también, claro, y 5 kilos. Sí, perfecto. Ajá. Quindi esto ya está pesado. Vamos a utilizar 2 kg de harina tradicional, el sale de mare, Sal de mar. El sale le ponemos il 2,5%. 2,5%. Sí, para kilo de farina. Cada kilo de farina Ajá. ponemos il 2,5% de sale. Quindi nella ricetta totale ahora vamos a utilizar 2 kg de harina e 50 grammi de sal. 10 grammi di levadura, quindi lo 0,5% di levadura. 0,5%. De levadura. E di aceite de oliva. Ajá.
de Zamorana, de Zamorana questo aceite, no? Aceite d'oliva è il 3%, quindi su un chilo di harina 30 grammi, 60 grammi di aceite per la ricetta generale. Ajá, perfecto. Es importante el agua. Vamos a poner esta farina requiere el 60% de agua porque la harina, el grano, ¿no? El grano demolido a piedra le Hidrata pregunta más. agua. Sí, Hidrata claro, más. hidrata más agua. Quindi per 2 kg vamos a poner 1,2 kg de agua. 60% de agua. Es muy importante per la pizza classica che la temperatura dell'impasto final sia 23 gradi. 23 grados en la temperatura final de amasado. Porque si la masa sale de una temperatura más caliente, tipo 25, 26 grados, no tiene el sabor de la pizza, ma habrá el sabor del pan. Ajá. Vale, muy importante entonces que la masa salga al final de la amasada a 23 grados. Sí. Vale, y luego veremos también pizza superhidratada con un prefermento que has utilizado viga, ¿verdad? Sí, para este producto, per la pizza classica, utilizziamo solo lievito fresco, no? Sí, solo questo tipo levadura di- fresca. sì. Ajá. Per la pizza de alta hidratazione abbiamo utilizzato un prefermento, che questo prefermento è molto importante, che va fatto con una farina un pochino más forte. E quindi va preparato 18 ore antes de amasar la masa. Sí, en este caso hemos utilizado una harina ecológica del molino de Cerecinos de W300 y lleva también aparte de integral ecológica el molino de Cerecinos, ¿vale? Claro. De grano completo. Sí. In questo caso abbiamo preparato la pizza ad alta idratazione solo con il prefermento, sin aggiungere altra harina, solo prefermento. È chiaro che abbiamo posto sempre sale e l'acqua che falta, perché il prefermento sta preparato con il 50% di acqua, quindi 1 chilo di harina e 50 grammi di acqua. Después, el día siguiente, le vamos a poner el sal de mare, el agua que falta para arribar al 80%. Como Sí, se para, dice. para subir el tanto por ciento. Claro, perfecto. Ajá. Esta de alta hidratación la abbiamo preparato, già sta preparata. Ajá. La ricetta, la preparazione la andremo a far mirar, a far vedere la prossima vez. La vemos la próxima vez, ¿vale? Oppure invitiamo la gente nel molino para que vea cómo se En la prepara. siguiente sesión lo podremos ver. Sí, claro. Vale, claro. luego os explicaremos un poco cómo ha preparado la viga. Si te parece, Francesco, vamos a ver primero cómo sería un amasado. Sí, ahora ¿Vale? vamos a amasar la masa clásica, de la pizza clásica. Perfecto. Sí. Pues Voy vamos a a la la amasadora. macchina. Sì. Questa è una macchina fantastica, me encanta perché questa macchina non calienta la massa, quindi non necessita utilizzare un'acqua muy fría. In questo caso vamos a utilizzare una massa, un'acqua che è a temperatura ambiente. Ok, vamos a poner prima la harina. La harina tradicional. Podemos poner el sal da un lado y la levadura fresca altro lado. La levadura è microorganismi, quindi sta viva e non le gusta molto il sal.
Ajá. Pero se puede trabajar junto, no pasa nada. Es que el sal è un Oxidante, un antioxidante. Claro, quindi non le gusta, alla levadura non le gusta molto il contatto col sale. Pero vamos, que Però tú lo añades a la vez, se ¿verdad? puede trabajar junto. Es lo que Ajá. pasa que la lievitazione se rallenta un poquito más lenta. Sí, que la es muy fermentación bueno, se sí, ralentiza. Sí, Vale. muy bueno cuando es muy caliente, ¿no? Ajá. Si está frío, mejor mettere antes la levadura, después el sal, después el impasto. Quindi Ajá. vamos a poner junto todos los ingredientes, menos sin el aceite, porque el aceite es un dislegante. Quindi prima hacemos formar el gluten, después vamos a poner el aceite. Primero se tiene que formar el gluten, te he querido entender, y luego le añadimos aceite. Perfecto. Perfetto. Allora, poi 8 minuti per la prima velocità. Ok. 8 minutos. 8 minuti la prima velocità e 5 minuti, 4-5 minuti la seconda. O sea, Sí. 8 minutos en Sí. lenta y Sí. 5 minutos en rápida. Sí, ahora voy a poner el agua. Voy a poner el agua là. Mi raccomando che no, il costumbre di molto panadero è che, o il pizzero che trabaja sin la protezione. Quindi claro che tiene che la macchina Siempre cerrada. sia sempre cerrata. Ajá. L'agua la pongo toda junta. In questo caso l'agua va tutta junta con la harina. Ujú. Ripeto che l'importante è che la massa non si surriscaldi, quindi è molto importante utilizzare una buona macchina, una macchina di qualità. Ajá. Perfecto. Vale, pues estamos viendo un poco el amasado. ¿Cuánto tiempo de amasado tendremos? Sì, más o meno total 15 minuti. Vale. Solitamente la macchina calienta la massa di 1 grado al minuto, quindi más o meno al termine dell'impasto la massa si è calentata di 15 gradi rispetto alla temperatura ambiente. Ujú. O sea que respecto a la temperatura ambiente, como sube 1 grado por minuto, habrá subido 15 grados. Sì, sì, Correcto. más o meno, sì. Vale. È molto importante controllare la temperatura dell'acqua, no? Ajá. Allora, sta un sistema che se misura la temperatura dell'ambiente, ora questo ambiente sta a 22, 22 grados. 23 grados, Ajá. quindi io... non passa nada, allora 23 grados, puoi scrivere, sì, scrivi perché io migliore in spagnolo, no? Vale. Questo è la temperatura ambiente. Ambiente 23 grados, ¿verdad? Sì. Grado sta. No, ambiente, deve scrivere ambiente. Ambiente. Sì. Ujú. Ok. Esa è la temperatura ambiente. Después voy a testar la temperatura de la harina. Ajá. Solitamente la harina está un grado meno dell'ambiente perché è idroscopica e assorbe l'umidità dell'ambiente. Quindi se l'ambiente è 23 gradi, la harina è 22 solitamente. O sea, como 22 harina, ¿verdad? Sì, ora sta a 21 gradi. 20 gradi, perfetto. Quindi vamos a poner 20 gradi. 20. Sì, esa è la temperatura Harina. dell'harina. Ok. 15 gradi. Anzi, discolpa, 12 gradi, 12. 12 12. grados. Esa è la temperatura che la macchina
calienta la massa, quindi temperatura di macchina, della massadora, machine. Máquina. Ajá. Bene, e ahora vamos a sumar los tres ingredientes. Quindi hacemos la somma, 55. 23 más 20 más 12. 55, ¿no? Ah, claro. Più 12, ok, 55 gradi. E l'elemento che vamos a calcolar son los 3, 1, 2, 3. Quindi la temperatura che io chiedo della massa è 23 gradi, segna 23 gradi, è la temperatura che io chiedo finale della massa, 23 gradi. Ok, eso per moltiplico per 3, 1, 2, 3, gli elementi, sì, gli elementi. Ok, il risultato è 69. 69. Sì, questo è un numero facile da ricordare. Sì, Sì, non so perché. Ah, 69. Va a apuntare, 69. 69. Sì. Más 55. 55 è uguale. Ah no, disculpa, meno. Menos. Sì, tengo meno. Il risultato è 14. Te sale Sì, uguale 14. 14. Ok. Esa è la temperatura che me necessita El agua. dell'acqua perché la massa me sale a 23 gradi. Claro che non sempre questo calcolo è preciso, cioè puede haber una differenza di 2-3 grados, ¿no? Però más o meno la temperatura sale esta. Se io ora in questo ambiente utilizzo l'acqua di 14 gradi, más o menos la massa me sale a 23 gradi. Claro que la primera vez hago eso tentativo, ¿no? La próxima vez se me falta un grado o llega, no, se sobra o falta un grado. Voy a modificar el agua inicial. Puedes añadir un poco más o quitar un poco de agua. Sí, claro. Esto me ayuda mucho cuando yo me voy en un ambiente nuevo que no conozco. Esto cálculo es muy interesante. Testatelo alla casa, ¿no? Al laboratorio. Ma presumo que los panaderos y los profesionales sabe, todo el mundo de los panaderos sabe esto cálculo, ¿no? Es Más o menos esta ecuación. Del pan, es lo mismo del pan, porque la masa de la pizza y del pan es la misma, ¿no? Es parecido. ¿Sí? Voy un momento a controlar si la masa de la pizza me sale bien. Oh, sta venendo perfetta. Solitamente il processo non si interrompe, no? Solitamente il processo dell'ammassadora non si interrompe. Ora vamos a mirar si está todo bien. Sì, la massa sta perfetta, l'idratazione sta perfetta e il gluten si sta formando. Continuo. Esta ammassadora calienta muy poco el impasto, quindi presumo che la temperatura è meno. La temperatura di riscaldamento di questa macchina presumo che è 8-9 gradi al minuto. Il calientamento della macchina quando uno la compra, come si dice? La compra? Sì, la compra. Sì, sta sulla scheda tecnica della macchina. Quindi il negozio, la tienda que vende la máquina, sulla scheda técnica tiene que poner el grado de riscaldamento de la máquina, muy importante. Ok, falta un minuto, 2-3 minutos para que podamos poner el aceite. El aceite. Ya ha pasado a velocidad rápida por lo que veo. Sí. Falta poco.
Vale, pues si te parece, mientras se va amasando, ¿Sí? vamos a explicar un poco nuestro catálogo de productos del Grupo Molinos del Duero, con marcas, etcétera. ¿Vale? Bueno, pues este catálogo lo tenéis en www.molinosdelduero.com, ahí lo podéis descargar, esta digamos que es la portada. Y como os decía antes, el Grupo Molinos del Duero, está la fábrica de Gabino Bobo, que tiene, el edificio es muy bonito, como veis, tiene más de 100 años de historia. Y somos un grupo de empresas que se fusionaron, Carbajo Hermanos S.A., Cooperbran Zamorana S.A. y Gabino Bobo S.A., ¿vale? Tenemos diferentes marcas. Esta es la fábrica por dentro de Gabino Bobo, esta fábrica es Buller última generación. Esta fábrica también está en Gabino Bobo, una enfrente de la otra, esta es muy chula de visitar, ¿vale? Y esta es nuestra fábrica, que está en Cerecinos de Campos también. Y esta también de cilindros, entre estas dos hacemos las harinas especiales, molino de piedra, ecológicas, un poco de todo. El estandarte nuestro, la harina que más vendemos es la harina tradicional zamorana, que luego os explicaremos con más calma para qué se puede utilizar, sobre todo en esta jornada de utilización en pizzas y en otros procesos, ¿vale? Que os digo, la harina tradicional zamorana se hace con la mezcla de todas las fábricas y una parte de molino de piedra que le da mucho aroma y sabor. Y luego tenemos la marca, como marca, Molinos del Duero. Molinos del Duero, como veis, la marca de Molinos del Duero tiene diferentes tipos de harinas. Molinos del Duero azul, que serían harinas más suaves. Molinos del Duero verdes, que son harinas más de media fuerza. Y Molinos del Duero rojo, que son harinas de fuerza, ¿vale? La marca Ariana es otra de nuestras marcas. Tenemos diferentes tipos también de la marca Ariana. Son trigos de la marca Ariana más seleccionados. Y como veis, hay suave, hay mollete. Y hay Ariana Gold Medal, que es una harina de super fuerza, que también Molinos del Duero, en el monográfico que hicimos, Molinos del Duero de dulce con Alexis García, lo tenéis en YouTube, lo podéis ver en nuestro canal, ¿vale? Y también la siguiente diapositiva veis las harinas especiales. Las harinas especiales con la marca el molino de Cerecinos, y aquí veis ya un poco de todo. Hay molino de piedra T80, integral de grano completo en molino de piedra. Que sepáis que nuestras integrales son todas de grano completo, no voy a entrar en detalles. Hay dorada, integral roja, que es una harina integral que funciona muy bien. Y también tenemos harinas ecológicas. Harinas ecológicas, como veis, también las separamos por tipo de grano. Harina de 130, de 200 W y 300 W, también integrales de grano completo y harina de trigo duro, 100% trigo duro ecológico. Y tampoco me voy a extender mucho, lo habéis visto en otros monográficos, las tenemos en molino de piedra, en grano, también tenemos trigo duro, 100% trigo duro en ecológico, ¿vale? Y otra de nuestras marcas sería la marca Alere Vital. Alere Vital, como veis, es un producto muy novedoso, son harinas germinadas de alta germinación, baja germinación y grano germinado, como veis en la siguiente diapositiva. Y también tenemos un apartado de la marca Nudaliment. La marca Nudaliment son harinas sin gluten, y ahí veis un poco con las harinas sin gluten que tenemos, desde TEF, arroz integral, y en formato pequeño, otra línea de negocio, como veis aquí, por ejemplo, este es formato pequeño de kilo de harina tradicional zamorana, o formato de kilo, integral de medio kilo, que luego lo va a utilizar Francesco en alguna elaboración, ¿vale? Y también en el catálogo podéis ver, bueno, también veis, tenemos espelta integral, zamorana, molino de piedra, en ecológico, un poco de todo. Y al final del catálogo tenéis un poco todas nuestras redes sociales, que entrará María más en detalle al final de la demostración, ¿vale? Nos gustaría, mientras se va haciendo el amasado, que ya le queda poco, ¿verdad, Francesco? ¿Cuánto nos puede quedar de amasado? Sí, ahora mientras tú hablabas, yo ya he puesto el aceite. ¿Okay? Ajá, vale. Ahora falta poco para terminar la masa. Vamos a mirar. Vale, pues mientras se acaba el amasado, Francesco, vamos a ver un vídeo de nuestro molinero, que le dieron
le dieron una medalla del trabajo y bueno, vamos a ver un poco, que quedó muy bonito el vídeo, la verdad. Buenas tardes, soy Venancio Fernández y nací en San Miguel del Valle en el año 1948. Ahora tengo 70 años y claro, llegamos aquí y cuando llegamos aquí yo tenía 2 años en Zamora. Veníamos de San Miguel del Valle a Zamora y mi padre pues venía de molinero y mi padre estuvo en esa fábrica, bueno, se jubiló también a los 66 años y yo estuve en esa fábrica y ya después yo me marché a hacer vinos de campos. Estuve en Cerecinos de Campos 3 o 4 años y después me vine para aquí, para Molinos del Duero, que era antes Gabino Bobo. Pues el día a día de aquí pues es tener cuidado. El trabajo nuestro, el jefe técnico molineros, es vigilar las entradas de trigo, ver los camiones, ver la mercancía que viene. Tienes un laboratorio que te hace un poco de auxiliar, pero tú a tu vez vas mirando las mercancías que están entrando, porque esto es una profesión que no es una cosa que tú la tengas dominada. Esto es aquí te tienes que examinar a principio de campaña siempre. La forma antiguamente pues no había tanta tecnología ni había tantos medios. Se hacía más medios pues manuales y cosas de estas antiguamente. Después ya han venido los años que nos ayudan las tecnologías. Yo nunca he mirado el reloj para salir del trabajo. Pero luego, si la fábrica merecía o venir a las 3 de la mañana, pues venía, si venía a las 4 y ya está. Es un trabajo un poco sacrificado. Y pues tienes que tener ayuda de la mujer, que la mujer lo acepte un poco y que sepa lo que llevas entre manos. Si lo acepta y no tienes problemas, pues entre mejor se acepte la familia y todo tu trabajo, pues mejor sale todo. Si empezamos... Claro que la abandonas un poco, también un poco a la familia, tampoco muchas vacaciones. Y luego que, claro, vacaciones, pues yo lo máximo que he cogido en vacaciones han sido 14 días seguidos, 15 días seguidos. Después, bueno, he cogido a lo mejor una semana, 4 días, pues es eso. La medalla esta que me han concedido, pues se la agradezco a mis amigos, a la Cámara de Comercio y a su presidente, Manuel Vidal, que jugué mucho con él en la plazuela de la Puerta de la Feria, el presidente de ahora que se va a jubilar. He trabajado a gusto, lo mismo a don Luis Carbajo, a Javier Carbajo, y así es. Y a mi familia también, que se ha comportado bien y me ha aguantado todos los sinsabores del trabajo. Bueno, gran trabajo Venancio, nuestro molinero, todos estos años. Y este vídeo que habéis visto fue la medalla de la lealtad de la Cámara de Comercio de Zamora. ¿Vale? Vamos a seguir, si queréis, con el amasado. A ver, Francesco, ¿cómo va el amasado de...? Sí, falta muy poco. Esta máquina es fantástica porque es en grado de amasar una poca cantidad de harina, 500 gramos de harina, y puede amasar más cantidad de masa. Vamos, que aunque utilices poca cantidad, puedes amasar pequeñas cantidades. Sí. Muy interesante. Sí, sí. Tiene una variedad de... Ok, falta muy poco. Vale, pues vemos un poco el desarrollo de la masa, finalización del amasado. Okay. ¿Y cómo sabes, Francesco, cuándo está amasada? Cuando la masa está lisa, Ajá. Lisa, ¿no? Se comprende lisa. Lisa, es sí. lúcida y se mira porque el gluten, ¿no? Está formado. Cuando está lisa, brillante, sí. Ya ves que el gluten está formado, ¿verdad? Y en ese momento ya... Ahora se mira que le falta muy poquito, pero se puede sacar fuera de la máquina. No necesita que esté terminada al 100%. Se puede dejar poco. Ok. Ajá. Perfecto. Vamos a sacarla.
li trasferisco sul tavolo. Para la lavorazione, para trabajarla, no necesita harina, abajo, no necesita aceite. Ni harina ni aceite. Nada. L'importante, visto come sta bella liscia, è che è elastica, solo antes de preparar las bolas, eso necesita de 15-20 minutos de reposo. O sea, serían 15-20 minutos de reposo a temperatura ambiente. Lo podemos lasciar. L'importante, una cosa muy importante, que la masa no es enemiga del área, quindi tenemos que cubrirla, ¿no? Es un acto de cura verso la masa. Tenemos que cubrirla. O sea, que la masa es enemiga del aire, sí. Necesitamos taparla, vale, perfecto. Ok, va tampata, perfecto. Y tenemos que atender 15 minutos antes de preparar la bola. Vale, pues hemos visto un poco, o sea, esto habría que dejarlo en reposo. Sí, hemos 15 dicho minutos. Sí. Vale, pues mientras dejamos esta masa en reposo, si te parece, vamos a explicar un poco qué es la harina tradicional zamorana, para qué sirve, utilidades, que es la harina que hemos utilizado en este proceso. Perfecto. Perfecto. Vale, pues os explico un poco la harina tradicional zamorana. La harina tradicional zamorana es una harina muy versátil, como os he explicado en otras presentaciones. La harina tradicional zamorana es la única del mercado con marca de garantía. Como veis ahí en la explicación, hay un reglamento de uso que nos controla los parámetros de calidad en la Consejería de Agricultura de la Junta de Castilla y León, y tiene que dar un parámetro de W mínimo, siempre está por encima de 200 de W. ¿Vale? La harina tradicional zamorana también tiene la marca de garantía Tierra de Sabor. En este caso, la marca de garantía Tierra de Sabor nos controla las trazabilidades, procedencias de los trigos. Lleva una parte importante de trigos de Castilla y León, porque los trigos de Castilla y León tienen una diferente solera y afectan el sabor aroma final del producto, que da un sabor y aroma muy bueno. ¿Vale? Se hace con la mezcla de todas las fábricas, como veis, la fábrica, la de arriba Gavino Bobo, las de Cerecinos de Campos, es decir, lleva una mezcla de todas, con lo cual tenemos muy estables los parámetros. En esta diapositiva veis un ejemplo de un grano de trigo completo y nos explica la parte de exterior del salvado, la parte interior, la blanca, digamos, que es el endospermo, y la parte del germen. Nosotros esta harina lleva su parte de germen, con lo cual la parte de germen es donde están concentrados los aromas y sabores. Esta harina tiene un aroma y un sabor muy potente, ¿vale? Y en la siguiente diapositiva, como veis, se puede trabajar, es una harina, como todas las del grupo que os he presentado antes, sin aditivos, y se puede trabajar sin mejorantes, consiguiendo un producto final muy interesante. Lo que os decía del germen, al llevar el germen incorporado y la parte de molino de piedra, voy a extenderme un poco en la parte de molino de piedra. Nuestros molinos de piedra, un poco para atrás, porfa. Nuestros molinos de piedra son piedras de Siles Laferte, que son las mejores piedras para moler el grano, y hacemos moliendas a bajas revoluciones. A bajas revoluciones conseguimos no calentar excesivamente el cereal y que el aroma del germen se esparza por todo el producto, consiguiendo un producto final muy potente y muy interesante. Esto, al abrir el saco, ya lo notáis el olor, y sobre todo a la entrada del horno, pues es un olor muy potente a campo, olor a pan, y sale un producto final muy bueno. ¿Vale? También se puede utilizar para largas fermentaciones en frío positivo de hasta 24 horas. La siguiente, como veis, son ejemplos de diferentes panes con harina tradicional zamorana, en este caso de Josep Pascual, con decoraciones. Luego tenéis un monográfico de Tu pan del día con Juan Antonio Pérez con Toñín. La tenéis en en nuestro canal de YouTube de Molinos del Duero, perdón. Y aquí veis dos ejemplos de pan del día, hogaza y barra. Tenéis diferentes formatos, como veis hay chusco, barra, otros tipos de formatos con harina tradicional zamorana, hogaza rústica, para barra rústica con hidratación más alta también funciona bien, chapata, para chapata también, focaccia, y
nos falta en esta presentación, muy importante, la harina tradicional zamorana, os dije que era muy versátil, también funciona muy bien en pizzas, como estamos viendo hoy con Francesco, ¿vale? Se puede hidratar hasta un 20% más comparado con una harina más convencional, y esta es la clave un poco de la harina tradicional zamorana, de los buenos resultados que da. Al hidratarla un 20% más, conseguimos un peso final en masa más alto, y lo cual nos supone un gran rendimiento y consiguiendo un producto final de mucha calidad. Es decir, nos sale muy rentable esta harina. Lleva un porcentaje, como os decía al principio, de molino de piedra, que es lo que le da su punto de aroma y sabor. Esto es una foto real de nuestro molino. Y también se puede utilizar la harina tradicional zamorana en refrescos de masa madre, en refrescos largos de masa madre. Como en estas máquinas nos hemos dado cuenta que en las máquinas de Leven estas máquinas sirven para producir masa madre, pues la harina tradicional zamorana para refrescarlas funciona muy bien. Formatos, pues como veis aquí tenemos formato de 25 kilos, formato de 1 kilo, también hay formato de 5 kilos, diferentes formatos. Y nada, un breve repaso de lo que os hemos explicado. Funciona muy bien en panes rústicos, artesanos, en panes de hidrataciones altas 80%, para refrescos de masa madre largas fermentaciones 24 horas, hojaldres, focaccias, también tenemos clientes que lo utilizan para hojaldre, para focaccias, para pan del día, muy interesante, para barra hogaza, y lo que estamos viendo hoy aquí, que es muy interesante, para masas de pizza, funciona muy bien, como vais a ver, ¿vale? Pues si os parece, vamos a seguir un poco con Francesco. Francesco, cuéntanos un poco lo que estás haciendo ahora. Sí, ahora no, estoy preparando los ingredientes, ¿no? Por más tarde, cuando... Quindi ho preparato il tomato, il queso, la mozzarella, un poco de algo, como un poco de cosas. Un poco de todo, ¿no? Después vamos... Preparando ingredientes, el queso, mozzarella, tomates, sí, etcétera. Claro. ¿Vale? Bueno, pues si te parece, Francesco, sí, el siguiente paso... Está pronta, se puede cortar, ¿no? Podemos pasar a la preparación de las bolas. Antes pero me gustaba saludar al maestro Joseph Pascal, porque yo da molti años trabajo el pane, ¿no? Però Joseph Pascal è stato il mio maestro e lo ringrazio perché è lo che mi ha trasmesso, para me è stato muy importante, mi ha abierto los ojos. Te ha abierto los ojos. Sí. Quindi me gustaba ringraziarlo, ¿no? Sicuramente ahora está mirando. Pues lo está viendo, Josep, un saludo desde aquí. Sí, claro, un grande maestro, muy famoso en Italia. Vale. Comunque la preparazione della pizza è la misma del pane, quindi per hacer la pizza esiste diverse tecniche, metodo de preparazione per la pizza, ¿no? Preparazione della pizza se puede dividir in due. La pizza se puede hacer en un pasto directo e indiretto. È uguale in spagnolo, no? Sì, uguale. Ok, diretto che cos'è? Che diretto è come lo abbiamo preparato ahora. Toda la masa, todos los ingredientes juntos, va amasado, después enmasado se prepara las bolas e se guarda nella nevera per 12-18 ore, dipende dal tipo di harina che si utilizza. Il riposo è dato dalla tipologia di harina, quindi se l'harina tiene un determinato numero di proteína, va riposato determinato tempo. In questo caso esta harina está buena, questa è la tradizionale, esta le è sufficiente 12 ore, no es una farina muy fuerte. Yo preferisco trabajar una harina con poca proteína, quindi con poco gluten, porque el tiempo de reposo es breve, es más digerible rispetto a una harina che tiene molta proteína.
Ok, quindi- Vale, si te he entendido bien es Sì. reposo Sì. en frío, en nevera, ¿a qué temperatura sería? Allora, non importa se Non importa. sta nella nevera o fuori, Ah. e quindi eso dipende dalla quantità de lievito. Mm. Claro que en este caso lo ponemos en la nevera a una temperatura de 3 grados. Depende de la cantidad de levadura que Si, añadamos. si yo le pongo poca de levadura, es Ah. claro que eso, la fermentación es más suave, ¿no? Pero está una técnica, esta es la pizza clásica. Ujú. La técnica napoletana non consente l'uso della nevera, l'utilizzo della nevera non si può. No, directo. sin nevera. No, sì, diretto sin nevera, Ah, però l'impasto, la tecnica, è chiamata metodo diretto. Ujú. Quindi se io utilizzo la nevera o non la utilizzo, sempre impasto diretto. Mhm. Diretto significa che non utilizzo il prefermento. Ajá. Il prefermento abbiamo spiegato Sí, antes, sin masa no? madre y sin prefermento. Sí, masa madre no es un prefermento, io intendo, si chiama, il nome è biga, Biga. la biga, Ah. oppure il metodo polacco si chiama polish. Polish. È come una biga il polish, però más liquida. Ajá. O la biga, si chiama biga, è un prefermento solido, in stato solido. Ujú. Ok, quindi Entonces, te he entendido que serían de 12 a 18 horas en nevera, sì, ¿vale? Una de las opciones. Otra de las opciones serían directo sin prefermento. sì. Ajá. Sì, quindi Vale. c'è una soluzione è la nevera no es obbligatoria, Pero una pregunta. pero para- es más fácil trabajar con la nevera. Ajá. La pizza, como el pane, se puede hacer en método directo, quindi todo junto en la amasadora, e indiretto. Indiretto significa che io utilizzo un prefermento. Ajá. Non importa che tipologia di Ah, vale, prefermento. entendido. Ajá. Ok? Quindi potremo Vale. fare queste Vale. due Digamos che seria- questa prima distinzione. Directo sería sin masa madre, sin levadura, sin prefermentos. Y directo sería con algún prefermento. Sì, Correcto, sì, vale. in due fasi. Te- Esta tipologia di massa sta preparata con dos fasi. La prima, la preparazione del prefermento. La segunda, el resto de los ingredientes. Vale. Entonces esta lleva, sería método indirecto, ¿verdad? Con prefermento. Esto de la pizza clásica es método directo. Directo, ah, vale, Directo, ok. Ajá. Perché no? È un'unica fase, una fase sola. Y si te he querido entender bien, si hacemos paso por frío, la zamorana 12 grados. Com'è? ¿A qué? Ah, 12 horas. Sí, esta 12 horas necesita Ah, 12, 12 horas de, Perdón, 12 horas, sí, eso quería decir. de 12 horas. maturazione, de 12 horas fermentazione. de reposo en frío, Sí, vale, con la harina tradicional Sí. zamorana. Entendido, vale. sí, para que esta farina non tiene molto, cioè tiene la proteína giusta. Ajá. Es muy versátil esta harina. Ajá. Me encanta porque molto pizzero utilizza una harina más fuerte, Ah. con más proteína. No me gusta más fuerte porque me necesita la nevera tenerla ocupada per 2-3 días. Ajá. Ok? Invece questa harina, la nevera non è obbligatoria, ok? Ajá. Basta poche ore de nevera. ¿Me comprende? Perfecto, O- sí, ahora he entendido, lo he entendido, sí, sí, sí. Disculpa porque Bueno, me entonces- falta la práctica de hablar español, ¿no? No te preocupes, Porque- si yo traduzco bien italiano. ya Sí, verás. claro, lo sabes, lo sabes. Bueno, entonces ahora Viene siempre en vacaciones en Italia, ¿eh? necesito unas vacaciones. sí. Claro, claro. Entonces ahora sería ver un poco cómo estiramos las masas, ¿verdad? Sì, sì. Un momento. Ah, vale, abbiamo Termino terminato. di spiegare questo, quindi la massa sta distinta, no? È in diretta e diretto e indiretto. Ajá. E il metodo diretto si può utilizzare l'idratazione normale, quindi come in questo caso 55-60%, Ajá. o se puede hacer un'idratazione, come in questo caso, all'80%. Ajá. 80%, vedete che differenza di textura? Vedete? Come qui tiene más agua e qui non tiene. All'interno della massa non sta la sete, qua teniamo sete. Ujú. E nella pizza napoletana non va a sete nella massa. Solitamente non va a sete. Dopo ogni tecnico le pone il che le gusta nella massa. E la Ah. chiama come le gusta.
No lleva aceite entonces la napolitana. Solitamente no. Ajá. Sta chi lo pone però. Ah. Allora, quindi l'impasto diretto lo potremo hacer con idratazione normale o con alta idratazione, quindi con más agua. E l'impasto indiretto uguale con l'idratazione normale o in questo caso alta idratazione. Quindi in questo caso della massa che utilizzeremo más tardi, questa è una massa con impasto indiretto ad alta idratazione. Está con, claro, indirecto porque lleva viga. Sí, claro, porque está hecho en dos fases. Está preparado en dos fases. Ajá. Esto de la masa clásica, un'unica fase con hidratación normal. Ajá, perfecto. Ok, perfecto. Entonces ahora veríamos, yo creo que el boleado sería, ¿verdad? Sí, ahora vi muestro. Es muy importante cuando se trabaja que abriamo la masa solo quella che me necesita. Mejor que yo no saco todo, ¿no? Solo es lo que me necesita. Solo la parte que vas a utilizar. Ok. Ajá. No, yo no utilizo harina, nada. L'importante, no utilizo harina. Prima voy a limpiar abajo y corto, voy cortando. Tiene que ser limpio, visto que no está sucio, es limpio. La masa no se pega. No se ha pegado. Non si è pegato. Ok. E ora, mira che elasticità esta massa, ¿no? Yo ahora con la máscara siento el profumo de la masa. Esta harina es increíble, tiene un aroma, seguramente es dado de la harina de piedra, ¿no? Claro, seguramente. Sí. Sí, y se mira, ¿no? Tiene moteado. ¿Cómo se llama? Moteado, sí. Sí. Tiene un aroma fantástico. Yo he mirado que en España molto pizzero trabaja la harina de Italia. Para mí no necesita, para avere un prodotto muy bueno, utilizzare una harina italiana, porque en España la calidad del grano es fantástica. El clima de la España permette che il grano cresca molto bene. Quindi, come potete mirare, la massa, la harina di Spagna è perfetta, non ha nulla che invidiare, come si dice? Nada que envidiar con las harinas italianas. Sí. Bueno, okay. Ora me voy. Anzi, el problema de la harina de Italia que no es barato, porque tiene que cobrar el transporte in Italia, ¿no? Invece esta harina è locale, di produzione locale con il grano de Zamorana, ¿no? De la zona. Ajá, perfecto, sí. E altra cosa perché mi gusta la harina tradizionale, perché in questa harina non sta il grano dell'America o della Russia, sta solo grano nazionale. Okay. Quando la harina è di forza, quando tiene más proteína, significa che dentro non sta tutto il grano della zona, ma il grano vuelve. Aiutami a parlare, ¿no? Viene el grano viene. Vuelve dagli Stati Uniti quindi è fantastica, mi gusta molto. Pues gracias por... No, es lo que pienso, yo no es mentira, yo no me invento nada, es la realtà, ¿no? E si può mirar che è fantastica, l'estensibilità di questo prodotto, l'abbiamo fatta ora. E è un peccato che la gente ora non può comer e testare la massa che sta preparata, che sta hecha. Ok, allora voy a cortar. Questo è il metodo, è il mio sistema, Dopo cada pizzero trabaja como deberemos le gusta. lanzarla al aire, ¿no? Y esto, Sì, io, ok, no assicuro che me se pega in cima. La bajamos y se pega. Sí, claro. Ora, yo solitamente la masa, las bolas, se puede hacer de 180
gramos o 200. En este caso yo me gusta 220 gramos, más o ¿Cuánto? menos. 120. 220. 220. Sí. Ajá. Ok. Es importante que todas las bolas sean lo mismo peso, ¿no? Porque la pizza, si no, sale una pizza más larga, y una más gorda, una más flaca. Ok. Questa voy a cubrir esa masa. Es fantástica. En este caso, esta farina yo la utilizo per hacer la pizza clásica. Pero ayer habíamos testado la harina y la misma harina habíamos preparado una masa de alta hidratación con la misma harina. Non necessita per preparare la massa di alta idratazione un'harina molto proteica, perché l'harina semi-integral che contiene esta fa sì che assorba más agua. Perfecto. Esto es el método. Primero voy a comprimir. Esta masa está perfecta, ¿eh? ¿Vede cómo es lisa? Es importante que la vamos a poner en la caja. ¿Cómo se llama? La casa. En italiano la caseta. En la caseta. Sí, la caja o la cubeta. Sí, en la cubeta. Y la ponemos. La ponemos non così vicino, ma dobbiamo darle una distancia perché está preparada, la masa está preparada cuando triplica de tamaño, ¿vale? Tiene que triplicar su tamaño. Quindi se io la pongo vicina o del lado della cassetta, no sta bene. Ok. Quindi aiutami, va. Trabaja un poco, ¿no? Madre mía, va a trabajar madre mía lo que va a salir de aquí. Sí. Mira, così vamos a comprimir la masa. Luego la apuntamos cuál es la mía, Sí. para que no se la coma nadie. Va a poner la mano así. Le damos fuerza. Es lo mismo método per trabajar el panettone. Perfecta. Bravísimo, bravo. Bueno, la tuya está mucho mejor. Muy bueno como pizzero, ¿eh? Bueno. Y abajo está el buco, lo vamos a... Sí, ¿Lo cerramos? Sí, lo pincho. Perfecto. Pone en la casa con la justa distancia. Vamos a preparar todo. Esta para ti, esta para mí. Vamos a comprar. Este es un método, ¿no? Yo me gusta hacerlo en la mano, così. Porque este otro método que se puede hacer sulla mensa. Solo que tengo problema se yo voy a trabajar 200, 300 pizze, así con la schiena, Sí, al final. al terminar de la jornada tengo problemas. la espalda. Allora yo me gusta trabajar recto, así. Y la velocidad es la misma. Questo è velocità normale. Visto? Altro trucco, come si dice trucco? Trucco. È che la massa meno va trabajada e más le gusta. Se io la tocco, no, non sale bueno. Deve essere toccata in muy poco tempo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5 o 6 secondi. ¿Okay? Más la masa se pone nervosa, el gergo, ¿no? Ok. Bravissimo. Estos son Sí. las 200 primeras. Perfecto, vamos. Cuando no te gusta más trabajar con el molino, tú has un futuro asegurado como pizzero. Como ¿no? pizzero. Sí.
Después vai a extender la pizza, ¿eh? Dopo te vai a abrir la pizza. Cuando haya un vídeo ya desaparezco, ya lo adelanto. Ok, vamos, perfecto. Ok, en este caso pero, así no me gusta mucho, mejor así. Ok, que tenemos la masa ecco, con distancia. Esta farina parece preparada para la pizza, porque está perfecta. Tú la sientes sulla mano, ¿no? Sí, como, la noto. como está Extensible, se trabaja extensible, bien. soffice, como la cara Suave, de... suave. Sí, sí, molto lisa. El gluten está preparado perfecto, es fantástica, me encanta. E ripeto, me dispiace che non si può escuchar, sentire il profumo di chi sta mirando ora. Ok, questa ora la guardiamo, va tampata bene con una casa, ben tampata come una casa che tiene hermetica, ¿no? Chiusura hermetica, o con una pellicola e la ponemos. Con plástico. Sí, no, tenemos la casa. Esta la tenemos en la nevera. Ahora la tenemos en la nevera sin mañana. ¿Okay? 12 Quindi, horas, ¿verdad? 12 horas está bueno. Ajá. Quindi, si quiero tenerla más en la nevera, no pasa nada. Si es 2-3 horas. O si necesita más tiempo, le puedo poner un poco de harina biológica. Sí. Tenemos per mostrare un pacco piccolo, che è la che io ho utilizzato Sí, per traigo la massa di alta saco. idratazione. O anche un... O uno grande, si no. Sí, uno grande. Bueno, Sí. por ejemplo, esta es esta, mira, Rafa. Sí. Esta es la ecológica. Perfetto. Quella è la biologica. Perfetto. Quindi se puede poner un 20-30% de biológica, más biológica le pongo y más tiempo la puedo tener en la nevera. ¿Ok? Ajá. Perfetto. Un momento. Bene. Ahora la voy a poner en la nevera y claro, esta masa está fermentada, está ya fermentada. Esta lleva en la nevera, Sí. ¿cuántas horas lleva? Esta ayer per la noche l'abbiamo preparata. Ajá. Se siente il profumo, la siente? Sí. Io con la mascherina, anche il cameraman la sta sentendo. Se nota. Un saluto a Rafa, Se Rafa nota. il cameraman. Es nuestro cámara, Rafa. Sí. Y sí es verdad que huele muy bien ya la masa, es cierto. Muy profesional, Rafa. Ok, mira, Luego sale a saludar, ya verás. se mira el fermento, se mira que la masa, la diferencia, ¿no? Ajá. Sí, ha triplicado su Está, tamaño. está perfecta, Ajá. ¿ok? El doppio le falta un poco para triplicar, pero se puede comer esta, está bueno. Vedete che la massa non sta piatta, non è piatta, tiene forza, tiene una leggera forza. Ajá. Tiene una curvatura que Sí, le da sí. con la fuerza. No está argin, el ingrediente secreto en esa masa. Habíamos mirado como es agua, harina, Sí, sal, hay un sí. ingrediente secreto. Sí. Es la harina tradicional zamorana. Claro, Ah, sì. No, qua nella massa di alta idratazione abbiamo posto un ingrediente segreto. ah, ¿Lo vai a decir o no? bueno, no sé si es secreto. Lo vamos a decir más Lo tarde. lo Porque decimos luego. Vamos sí, a... el ingrediente hace la diferencia.
vamos a Vale. decir más tarde, ok. Luego decimos un ingrediente secreto Sí, de añadir. porque Vamos vamos a mantener ahí la Sì. incógnita un rato. Questa acqua, harina biologica, Ajá. un pochino organica, ¿no? ¿Cómo se llama? Organica, biologica. Ecológica. Ecológica, disculpa. E un poco de harina integral, ¿no? Integral. Questa è la misma esa. Ajá. Y un ingrediente secreto. Non abbiamo posto aceite, il Ah. sal, agua, amore, Amor. amore, Maria, amore, e l'ingrediente segreto che más tarde vi vamos a mostrar. Ajá. Es verdad que hay un ingrediente secreto. Luego lo desvelamos. Ajá. Ok. Allora, perché mi necessita questa, una cassettina. Y ahora vamos a estirar. Sì, ora vi mostro come si stira la massa. Ajá. Un attimo solo che mi vuoi preparare. Ah, perfetto. Questa non necessita. Esta no la llevamos. Sì, da Sí, hace 1, para allá. 2, 3. Va 1, para 2, allá. 3. Voilà. Perfetto. Allora, Muy bien. questo vamos a poner, questo non necessita. Gracias. ¿Se escucha el profumo de la masa o no? Sí, sí. ¿Cómo se dice? Huele muy bien. Huele. Allora, para abrir la pizza se puede utilizar la farina que quiere, no es obligatoria. A mí me gusta questa porque el tamaño está fantástico. Me gusta e porque se appiccica, come si dice? Se pega? No, Sí, se pega. se pega sulla massa della pizza e le dona un effetto rustico, Ujú. come la parete de, Sí, sí. de come la parete de piedra. questo mulino de piedra. Ajá. Le da un aspecto rústico con Sí, la harina sí. integral, ¿verdad? Oh, è fantastico il mulino, venite da Italia, se capitate per Zamora, tiene che venire a visitare questo mulino, è veramente fantastico. Questo mulino è stato fondato nel 1917, más Sí, o menos. Más o menos. 17. Pensate, immaginate quanti anni è che trabaja la harina. Quindi, altra cosa muy importante che io chiedo dalla harina è come si dice, la costanza. Costancia, sì. È molto importante che la harina è sempre lo mismo. Io in Italia, il mulino me l'ha mandata in Italia e io è un anno e medio che la sto trabajando, la testo questa harina e tiene la costanza. Quindi il prodotto, la harina è sempre la misma. Muy estable. es. Muy estable, enero, febrero, siempre después estable. todo el año, y eso para mí es muy importante, porque si yo hoy me preparo la ricetta, la ricetta de la harina, el molino me envía la harina dopo 3 meses, y la harina está diferente, para mí es un problema, porque el cliente me preguntan siempre el producto igual, el elemento fondamentale è la harina. Se io non tengo, come in italiano si dice, Prácticamente. è uguale. Se io non tengo una harina costante, la mia pizza non può essere uguale todo el día, todo el año. Ujú. Claro? Ok, vi mostro come si apre. Allora, un trucco per hacer che la pizza sta rotonda, perfetta, come si rotonda, no? Come in italiano. Circular. ¿Cómo? Sí, o redonda o circular. Redonda. Ajá. Okay. El trucco sta che io devo sacar la massa come sta nella caja. Quindi me bagno la mano nell'harina e la pala. Corto. Ujú. Mira bien perché después la pizza la va a hacer, Porque io soy cansado. No aseguro nada, ¿eh? Io sono cansato, Da Madrid sino a qua a peso mi sono venuto. Ok. Allora, la harina la bagno
la massa la bagno nell'harina e mi immagino una linea. Immagino, no? Immagino. Sí, me imagino Ok. una línea. Sí. Una linea Igual. e con la mano derecha pincho, come si dice? Presso, Aprieto. aprieto Ajá. la izquierda y con la izquierda la derecha. ¿Para qué cambio mano? Porque tengo que trabajar con el 8. Quindi l'8 deve mirar le dita che lasciano 1 centimetro. Okay? Quando arrivo qua, se io premo, pincio, mi va a coprire l'altra metà della massa. Quindi cambio mano. 1, 2. Capovolgo la pizza. E uguale, linea immaginaria, mano sinistra, mano destra, capovolgo e linea immaginaria, qua è come sta un mirino, come si dice, quando col fucile, mirino, mira, Apunta. appunta, questo è un appunto, ok? Posizione 1, 2, e sta mano tiene serrata la pizza, tiene ferma. Quindi 1, 2, 3, 4, giro. 1, tengo fermo la pizza. 2, 3, giro, 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 giro. 1, 2, 3, giro. 1, 2, 3, giro. Questo è il metodo per aprire la pizza. Ora la pizza sta perfetta. E che passa? Che la harina se pega sulla massa. Quindi tengo che sacar la harina dalla massa. Come faccio? Il movimento è questo. 1, la mano deve formare come una croce. E la mano? Una croce. Quindi 1, 2 e la accarezzo. Accarezzo è come accarezzare. Acaricio. Accarezzo, no? Accarezzo la massa, quindi 2, croce, accarezzo. Mira come la massa si cresce, no? E l'harina cade. È molto importante che ora non pongo la massa nell'harina, ma dall'altro lato, dove sta limpio, tiene che essere limpio. Ok? E la pongo. Questo è un metodo, è una tecnica per aprire una pizza. Sta molto metodo differente. Altro metodo. Mano destra è uguale, mano sinistra, capovolgo, mano destra, mano sinistra, capovolgo, voy a aprire la massa col mirino, sempre il mirino, la massa, vede come è semplice, se la massa sta buona, se l'harina sta buona, la pizza si apre solo con lo mirarla. Altro metodo differente è come una ruota, è su. Solo che a me non mi gusta, perché alla scuola io, in base alla persona, il metodo va personalizzato. Io voglio insegnare in base alla persona. Se la persona è alta, le mostro un sistema di trabajo con la schiena retta. Okay? Se una persona non è molto alta, perché io non posso lavorare così, sennò al termine della serata la schiena mi si cansa, no? Okay? Quindi la tecnica va personalizzata. Altro metodo? Ok. Oppure il metodo napoletano. Questi tutti i metodi che insegniamo alla scuola, oppure potete venire al mulino con appuntamento per apprendere. Il metodo napoletano. Questo è altro metodo differente, ok? Si chiama con lo schiaffo. Schiaffo è, come si dice schiaffo, no? Pues será golpeado. Colpeado, sì? Il colpeado. Perfetto. Ok, más o menos. Podemos poner un poco de harina abajo.
poquito de harina. La harina abajo muy poca, no mucha, porque si no, la harina, si voy, yo voy a poner mucha harina abajo de la masa, aparte que socia todo, ¿no? No me gusta el laboratorio socio de harina. El pizzero tiene que ser siempre limpio, todo limpio. Y quindi la harina sale mal en la pizza, porque esta harina me va en el horno. Si hace el horno a madera o eléctrico, abajo debe ser siempre limpio, porque si no la harina me va a cremar en el horno y me da un sabor amaro, porque la harina cremada no es buena. Tostada sí. El maestro Pascal la harina tostata la utilizza molto per dare sapore al pane, però è differente, tostata e cremata, quindi il sapore è molto differente. E abbiamo preparato un po' di mozzarella e tomato. Ok, potremmo dire che tomato abbiamo utilizzato. L'abbiamo comprato? Come si dice? Comprato. Comprado, sí. Comprato al Carrefour. Sta pubblicità per Carrefour. Sì, è un tomato italiano d'Italia. È un tomato italiano, però perché me gusta questo tomato? Me gusta perché non perché è italiano, perché se va a mirar los ingredienti tiene solo tomato, no más, tomato e sal. Se mira los ingredientes, Solo ¿dónde tomate, está? tomate Sì, y sal. vamos a mirar alla camera. Quindi non importa se è d'Italia, no, di Cina non me miglior che miglior che di Spagna. Ingredienti. Sì, esatto. Il cameraman. 99 Cameraman. y 1% de sal. Cameraman. A Maria le gusta molto questo tomato, vero Maria? Ok. Perfetto, tiene solo tomato, è uguale alla mozzarella. Ora non vi mostro la marca della mozzarella, perché la mozzarella tiene que haber, esta que abbiamo utilizzato se puede mostrar porque está buena. Abbiamo utilizzato una mozzarella che tiene come ingredienti leche, caglio, Guajo. Disculpa, la voy a prender così vamos a mirar. Tiene una mozzarella, eccola qua, perfetto. Sì. A ver, Tu que mira, veo. mira No, che sta scritto. Sì. Se nella mozzarella sta la patata, no, la fecola, non è mozzarella, la mozzarella l'ingrediente è il latte, leche, no más, no agglomerante o altro, ok? Leche entera lleva. Che tiene? Leche entera. Latte, poi No, sale, quindi a base di latte, se sta l'agglomerante no è bueno. es que no lo veo porque está Ok, cortado. allora, Sí, pone in questo caso la quantità di tomato y sal. è 80-100 grammi di tomato. Ajá. Se nel tomato, nell'ingrediente, sta acido citrico, correttore acidità o argo, no, non mi gusta, perché non è leggero. Allora, posto il tomato e un po' di sal, voy a poner poco de sal, no más. El aceite, me gusta el aceite de oliva de Zamorana, me gusta al terminal cuando la pizza está terminada. La mozzarella, 80 grammi de queso, circa, más o menos, 80 grammi di mozzarella. Ok. E la poniamo nell'orno. Nell'orno la pala, abbiamo girato una ricetta come si può preparare la pizza in casa, quindi prossimamente nel YouTube del Mulino si può mirare questa ricetta. Quindi questa è una ricetta professionale. Prossimamente si può mirar, si può hacer la pizza alla casa come la pizza professionale, sempre utilizzando l'harina tradizionale. Allora, non necessita forza. Io miro che molto hombre trabaja con la forza, no? Basta nada di forza. La pizza sale sola. 3 dita, la pizza va.
Vamos. En este caso el horno es específico per il pane, pero sale buena anche la pizza. Anche este tipo de forno es muy versátil, ¿eh? ¿A qué temperatura tenemos el horno, Francesco? Allora, cada horno es diferente. Más o menos la pizza va cocida a 300 gradi. Però cada horno è differente. 300-350 gradi. Ajá. Ok. Ora il tomato. Un poco de sal, Un poco de sal, mozzarella. queso, ok. E no más. Perfecto. Me gusta un ingrediente nuevo. Esto es fantástico. Lo he experimentado qua. Abre, abre. Ábrelo, sí. Sí, como tú sabes explicar mejor que yo, ¿no? Esto lleva Sí, casi María, ¿verdad? Lleva grano germinado, ¿verdad? claro, è una cosa eccezionale, tiene un sabor, un profumo, es fantástico. Lleva varios productos, lleva pimiento, cebolla, grano Sì, germinado. ma Muy è, interesante. è qualcosa di subliminare, yo no sé la palabra. Esto se puede trovar qua al mulino igual, ¿no? Yo lo he preso al mulino. Sí, nosotros tenemos grano germinado, sí. Sí, sí, correcto. sí. Y esto también está a la venta a través de Alerio Vital. Estará Questo próximamente. tiene una preparazione artigianale, ma artigianale è verità. E ora se sente il profumo, no? È fantastico. Tiene un po' di glutine, no, di amido, disculpa. Quindi va... A me non mi gusta limpiarlo, perché il sapore Es fuerte. sta bueno, me gusta, Bueno, muy porque rico. col tomato, la mozzarella está bueno, está muy bueno, perfecto. Ajá. Lo vamos a poner en la pizza. Solo questo ingrediente me trasforma, me hace la pizza gourmet, diventa una pizza gourmet. Sí, sería una pizza con grano germinado. Ma es fantástica. ¿Tú has testato ayer? No, tú ya estabas en vacaciones. No, no la probé ayer. disculpa. Ok, perfetto. Uno, dos, tres, cuatro. Ok. Al límite, poco de harina, muy poca, ¿eh? Un poquitín. Poca. Voilà. La pizza está hecha, está preparada. ¿Cuánto tiempo la tenemos Sí. en el horno? Va circa más o menos 3 minutos. Voy Ajá. a buscar un tagliere. Bueno, pues ya tenemos dos pizzas en el horno, creo. Voilà. Una con grano germinada y la otra una pizza básica Sí. con Sí. mozzarella y tomate. Ok. Che profumo. Vamos a sacar la pizza. Sí, que la pala es diferente, ¿verdad? Para sacarla. Sí, claro, la pala tenemos dos tipos de pala. Una leggera y una de aluminio, ¿no? Ajá. Esta serve para sacar la pizza nel horno. Ujú. Esta para sacarla fuera. Porque si la tengo más tiempo en el horno se calienta. La masa pasa que la masa me se va a pegar. Ujú. La pizza está cocida. Y voilà. Perfecta. Mira que este horno me permite de poner la pizza adentro sin voltarla, ¿eh? La cottura está perfecta. Ujú. La puede voltar igual. Miro a Paco. Cameraman. Mírame. A estas horas. ¿Ves? ya Se mira entra abajo la hambre, pizza. Entra hambre con La estas puede pizzas. voltar, ¿eh? No pasa nada. La volto y la pongo en lo mismo sitio. Perfecto. La porto qua. Ahora se puede, me gusta el orégano
Orégano, Orégano. tenemos orégano, orégano. Orégano. Ajá. Después que la pizza se saca dal horno. Ok. E un pochino de aceite. Un poco de aceite de oliva. Aceite de oliva de qualità, Mm. Ok. Questa è una pizza di qualità fantastica. Ora va di moda la pizza gourmet, ma quando si toma una massa fatta con harina así, se il microfono sente come Cruje. croque, es leggera, croque, e tomato, queso e non necesita largo. Ujú. Bueno, qué buena pinta tiene eso. Ok, voy a cortar la pizza. E ok, e ora non resta che degustarla, no? Primero la chica, María, te toca. María, dica que... Te la puedes sí, llevar por el va- mascarilla. Después los amigos. Javi Rapado. También colabora. Pronti? Alejandro Casado, un trocito de pizza, sí. Vai, No va a quedar ahí. prego. El presentador, Yo también. vai. Lo probaremos. Solo que tengo que sacarme la máscara, ¿eh? Yo me pongo distante de... Nos vamos del a la cámara. distancia. Un momento que voy a mirar si está preparada esta pizza. Mamma mía, qué bella. Buah, buenísima. ¿Está buena? De escándalo. Buenísima, buenísima. Yo me saco la máscara, ¿eh? Yo me aparto, ¿eh? Mira. Tiene la distancia social. Sí, sí. Profuma. Está buenísima. Mira el queso de la España como fila. El sabor está bueno, ¿eh? Veramente buena, sí, sí. Está fantástica. Riquísima. María, ¿qué te parece la pizza? No, Buenísima. no puede hablar porque tiene la boca empeñada. Bueno, seguimos con los acabados, ¿verdad? Ecco l'altra pizza. E voilà, mira la mozzarella, Qué rica. está Sí, rica. sí. Muy interesante con el grano Sí, sí. germinado, la verdad. A qui non le pongo l'origano, ma un poquito de aceite de qualità. Ujú. Amigos, è un peccato che non puede testar la pizza, eh. Buenísima. Bueno, ya habrá más. Senti come quando si corta, no? Ujú. Muy rica. Dejémosla friar un momento y después la vamos a comer. Ahora se puede, la pizza, podemos hacer una pizza dulce, ¿no? Ujú. Con la misma masa, el mismo método, mano destra, mano sinistra, mano destra, mano sinistra. Sacamos la harina con questo metodo. Y la ponemos en el horno así, sin nadie. Se puede un po' de agua. Se puede un po' de agua y zucchero. Ah no, si tenemos lo zucchero. ¿Azúcar Lo aquí? zucchero, sì. Ok.
Y me gusta el ingrediente, un ingrediente, Ingrediente sorpresa. sì, questo è anice. Todo este ingrediente tiene molto aroma, molto profumo. Se siente. Ajá. Es anís, ¿verdad? Sí, sí, sí. Le voy a poner un poco de zucchero, de anice. L'alcol, la puede comer anche il niño, no? Ujú. Il bambino, come si dice bambino in niño, spagnolo? niño. El niño. E liquido in questo caso serve per dar caramello, per caramellar. Ujú. Caramellare, no? Caramelar, sí. Ok. O caramelizar. Caramelizzar, vamos a caramelizar la base de esta pizza. Y voilà. Esta pizza está buena con la mela, ¿cómo se llama? El pomo, la mela. Pomo, no, pomo. La mela, ¿cómo se llama? La mela. Es la que comí Eva, Adamo ed Eva. La manzana. La manzana. La manzana. Al final nos entendemos. Sì, 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 ma è molto facile. Quindi lo mismo anise, zucchero e manzana. E la poniamo nell'orno. Oppure Ujú. vamos. Come sta pressurizzato l'orno, no? Se scusa. Allora. Esta mañana María è ¿qué hace María nell'azienda? Es la De el marketing, ¿no? Marketing de la empresa, sí. Sì. Esta mañana María mi ha aiutato a preparare questa crema. Crema si chiama, no? Crema. La sí. crema, come in Italia, uguale. E questa la sacchiamo. Solo me necessita il sacco posten, uno stava fuori. ¿Qué necesita? Ah, una moneda. Sì. Ok. Questa crema. Ujú. Esta è la misma crema, sta preparata con l'anice, Una manga necesitas. Quindi limone è una crema al limone, come si dice Limone, limone? No? limone. Limone e anice. Con limón y anís. Limone e anice. Tiene anche una punta. Tenemos. Ah, no, Sí. es la déjala. Hacemos sin punta. Hazlo sin punta. Ok. È il bello della diretta, no? Che Sì. non è preparata. No, la punta. No, non fa No hay niente, non fa puntas, niente. entonces- Non passa nada, hacémosla así rústica, más Más rústica. rústica, sí. Sì. Ah, la pizza sta quasi pronta. Vamos a mirar. Falta poco. Está buenísima, ¿eh? Está buena, Doy ¿eh? fe, ¿Te gusta? Está doy muy fe leggera, ¿eh? de que están buenísimas. Le cose semplici è más bueno. O sea que esta pizza va a ser con crema pastelera y Sì. fresas, por lo que veo. Fresas. Podemos poner una crema de ¿cómo? Pistacho. Pistacho. Ujú. La crema de pistacho es neutra. Yo la voy a utilizar por la pizza salada y la pizza dulce. Ujú. Muy interesante esto. Esta ricetta
Sta aperto. Questa ricetta la trova nella pagina Facebook del maestro Pascal. Solo che io ho modificato anziché la crema whisky, io le posto l'anice. Se no è la misma ricetta. Papel. Tenemos... È la misma ricetta. ¿Ve cómo está caramelata? Sí. Como se fría se va a se caramela más. Tenemos un altro cortador. E voilà. Questo è una crema de formaggio. Esta crema lleva formaggio, queso Sì, y pistacho. sì. Ujú. Y crema pastelera por encima. Joder, qué rico. Crema pastelera. E un poco de fragola. Esta è una pizza dulce. Vamos, que podemos hacer el menú de pizza incluido Sì. el postre. Potremmo fare una pizzeria qua nel mulino, no? Ajá, sí, sí. Panadería, pizzeria. Se va a abrir qua. El cortador. Ah, Ajá. Y un poco de sirope de fresa. sì. Come sta? Vaya pinta que tiene más buena. Al cameraman le gusta molto il colore, no? María, ¿dónde está? María, primero las chicas, después los amigos. ¿Cómo se nota, María, Tete, que le has echado una mano? Toma, toma. Sí, sí, muchas Toma, gracias. ok. De nada. ¿Cómo se nota que le ha echado una mano? Y voilà. Voy a decorar. Oh, non importa la sequenza della crema, no? Bueno, mientras va Se puede- Francesco acabando con las decoraciones, los toppings, Y voilà. pues yo creo que es el momento, porque hoy es el último directo de la Feria de Intersicop, aunque el lunes todavía en nuestro canal de YouTube tenemos algo muy interesante, no os lo perdáis, ¿vale? Entonces voy a dejar a Javier Rapado. Buenos días a todos. Madre mía, Francesco, se me estaban poniendo los dientes largos Ciao. desde allí. ¿Cuántas pizzas te Javier Rapado. has comido? Y Rafa también venía. Rafa, nuestro cámara, que salude. Que salude por lo menos. Gracias, Rafa. Pues bueno, yo soy Javier Rapado y pertenezco al departamento comercial del Grupo Molinos del Duero. Y nada, agradeceros a todos los que nos habéis estado siguiendo estos días, que llevamos más de 30 horas en directo, emitidas. Hemos traído a diferentes profesionales del sector, como panaderos, pasteleros, piseros, como el Francesco. Y además hemos hecho diversas charlas, coloquios y demostraciones. Y también me gustaría que salieran mi compañera María y mi compañero Alejandro. Hola, buenas a todos. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, buenas a mediodía, ¿verdad? Sí, mediodía. Es la hora justa para comer la pizza. Javi, ¿no te llevas un cacho pizza?
Está buenísimo. Peta, un poquito de pistacho ¿Qué pinta tiene la concentrado. Está. Tú, María, como ya la has Como probado, ya he probado Vale. un poquito. esto para los demás. Increíble está. Esa crema es solo pistacho, ¿no? Sì, questa è solo pistaccio e l'altra mi ha aiutato, la verità che esta mañana esta crema l'ha preparata Maria insieme a me, no? Bueno, Claro. diciéndome cómo había que hacerlo. Claro, va bene, sì, però è stata muy bonita. Y bueno, nosotros queríamos también, ya que es el último directo que tenemos hasta mañana, recordar un poco todo el programa que hemos ido realizando hasta ahora, ¿no? ¿Qué te parece, Alejandro, si hacemos un breve repaso desde el principio, que comenzamos pasando un día con Molinos del Duero, con Juan Carbajo, director general de Molinos, y después, ¿qué tuvimos? El segundo día hicimos una jornada que se tituló Mejora tu pan del día con harina tradicional zamorana e integral de grano completo, en el que nos acompañó el maestro panadero Juan Antonio Pérez, más conocido en el mundillo como Toñín. Después tuvimos otra jornada que se titulaba Soy la única con marca de garantía, en la que entrevistamos a Judith Pallares, que es la directora técnica de la marca, y le hicimos una breve entrevista para conocer un poco más sobre lo que es la harina tradicional zamorana. Y en el siguiente directo hicimos Germina tu día con Aleri Vital, en el que Leticia Álvarez, que es la técnica del laboratorio, nos explicó qué son las harinas germinadas y qué productos tenemos y qué ventajas obtenemos utilizando estos productos. Más adelante nos metimos en harina ecológica con Florindo Fierro, que nos hizo una demostración con todas nuestras harinas ecológicas. Y al día siguiente, metidos en harina también, con la harina tradicional zamorana, en el que Florindo Fierro nos hizo diferentes elaboraciones con esta harina tan versátil, como hemos visto hoy con pizza, otros días también hemos visto con churros. Lo que he dicho, una harina muy versátil. Después tuvimos todo lo que tienes que saber sobre las harinas con las que hacen el pan que consumes, en la que colaboraba con nosotros Florindo Fierro junto a Juan Carbajo, y nos explicaban un poco todo lo que debemos saber sobre las harinas, procesos, amasados, para elaborar ese pan que consumimos día a día. Al día siguiente, Molinos del Duero en dulce, en el que Alexis García, un chef canario, ganador de múltiples premios en pastelería, pero también en panadería, nos hizo diferentes elaboraciones en dulce, como eran croissants, recuerdo María, croissants, ¿qué más nos hizo? Napolitanas, panetón, muchos brioches, muchas panetón masas también. de brioche. Y bueno, también el lunes 15 de marzo tuvimos la jornada Eneagramas del pan que soñamos, en la que invitamos a varios chefs reputados, como puede ser Jesús Monedero, Rubén Becker del restaurante La Sal, Alberto Lera del restaurante Lera, Luis Alberto Lera, y en esa jornada lo que queríamos poner en la mesa es el valor que tiene el pan en la restauración y que ya ha llegado su momento y de encontrar su hueco en la gastronomía, ¿no? Y nosotros queríamos aportar nuestro granito de harina para que esto sea así, Claro. ¿vale? Desde nuestra posición. Luego os pusimos Juntos Fumamos Más, en el que tuvimos dos secciones de charlas con distintos panaderos para que nos hablasen de qué había pasado durante toda esta época del coronavirus que nos ha tocado pasar a todos, en el cual los panaderos también se han visto afectados, y luego también cómo era la visión que ellos tenían del futuro de la panadería, ¿vale? Una Lo charla podéis muy ver en nuestro canal interesante, de YouTube, sí. como todos los vídeos. Más adelante compartimos con vosotros una receta de pan brioche elaborada con harina germinada y con nuestra harina de gran fuerza, Ariana Golmeda. La podéis ver y está subida en nuestro canal. No fue en directo, estaba grabada ya de antes, pero creo que os será de mucha ayuda. Otra jornada que fue la siguiente fue Metidos en harina con Josep Pascual, en la cual podéis ver las distintas elaboraciones de Pascual y su método. El Pascual Método. Y más adelante tuvimos un camino ecológico en la que tuvimos diferentes invitados desde el campo hasta el pan. Tuvimos gente del Itacil, de cooperativas como es de Arae, un panadero que era de la Taona Delicatessen de Salamanca, que es Víctor. También tuvimos a personal de nuestra empresa, ¿no? Sí, el personal que se encarga de la compra de materias primas,
y a la persona que se encarga de llevar toda la trazabilidad de los trigos ecológicos y de las harinas. Así que si tenéis dudas sobre el cultivo ecológico y qué se suele hacer, pues os invito a que la veáis. Vale, y la siguiente y última que hemos hecho fue las mejoras nutricionales en el pan, con el profesor de la Universidad de Valladolid, Manuel Gómez Pallares. ¿Vale? Y yo ahora os dejo con Jesús también, que no sé si tenemos alguna pregunta, María, que os contestarán entre Jesús y Francesco. ¿Vale? Muchas gracias. Gracias. Bueno, vamos a ver ahora algunas de las preguntas que nos habéis ido dejando por el chat. A ver si hay alguna, porque a veces pues surge luego cuando ya ves el directo tranquilamente o lo has visto entero y te apetece preguntar alguna cosa más. Yo tengo una pregunta para Francesco. Sì, ¿Qué método te gusta más, directo o indirecto? ma dipende dal caso, no es siempre lo mismo. Me gustan todos los métodos. Todos. Algún producto es mejor el método directo, altro producto es mejor el método indirecto. Claro que el método indirecto, en este caso, en el caso del pan, dona más sabor, ¿no? Quindi, pero es diferente, me gustan todos los métodos. Vale, están bien los dos Sí, métodos. sí. Vale, perfecto. Tú has degustado la pizza, ¿no? Sí, buenísimo. Está bueno, este es el método directo. La masa tiene sabor. Estaba buenísimo. Es importante que en la pizza se sienta la diferencia del tomato, el queso y la masa. Se siente el sabor de la harina. Quindi è importante eso. No, non debe ser todo junto los gustos. Vale, pues nos queda entonces, no sé si hay alguna pregunta Sí, más. también quería recordar para la gente que nos está viendo, que muchas seguramente no tenga un obrador y esta maquinaria de la que disponemos para elaborar estas pizzas, que hemos grabado una receta con Francesco de cómo hacer la pizza en casa y cómo se hace ese amasado a mano, que a lo mejor pues la gente no sabe o cree que es más difícil, para que pueda salir, que puede salir Sí, igualmente una sí. pizza igual de buena a mano que si no tienes amasadora, ¿no? Sí. Perfecto. Ayer la comida, la pizza Sí, sí, hecha sí. a mano. Muy buena. Perfecto. Vale, y nos queda recordaros nuestros canales de venta. Como os hemos dicho en todas las retransmisiones en directo, tenemos distribuidores por toda España. Si os ponéis en contacto con nosotros, os pasaremos con el distribuidor de cada zona. También podéis visitarnos en nuestra tienda online en www.harinatradicionalzamorana.com. También tenemos, que algunos lo conocéis, a comerciales directos, y también estamos presentes en los lineales de los mejores supermercados, ¿vale? Bueno, yo también quería recordaros todas las redes sociales en las que estamos, como no, en YouTube, en molinosdelduero.com, en Molinos del Duero, también tenemos molinosdelduero.com, que es nuestra web, y también en Instagram y en Twitter podéis buscarnos como Molinos del Duero, que como he dicho otras veces, ahí subimos otro tipo de contenido, imágenes que hemos hecho de otras elaboraciones que ya ha hecho aquí Francesco, otros tips, consejos. Bueno, yo os invito a que nos sigáis, y también tenemos el Facebook de Harina Tradicional Zamorana, que también subimos ahí recetas. Ajá. Vale, y os voy a dar un teléfono de contacto. Si os queréis poner en contacto con nosotros, en el 980 51 83 86 y en info@molinosdelduero.com. Y bueno, y si os ha gustado el vídeo, pues darle al like y suscribiros a nuestro Vale, canal. nos queda recordar, María, antes de irte, la próxima jornada, la de el lunes, que estará en nuestro canal de YouTube Molinos del Duero. Sí, el lunes, desde Molinos del Duero, como anfitrión, invitamos a Alimentos de Zamora para una jornada que se titula Juntos sumamos más. La harina tradicional zamorana invita a sus amigos de feria. Y bueno, ahí podremos conocer cada una de las marcas que conforman los alimentos de Zamora. Así que bueno, si os parece bien, yo ya os dejo. Antes de despedir a Francesco, me gustaría ya saludar a todo el grupo, porque esto ha Sí. sido un gran reto, un gran trabajo. A Alejandro Casado, a Javier Rapado, a María en este caso, a Rafa, que ha estado también en cámara, y también a Juan Carvajo, que también ha puesto bastante trabajo. Y ya para acabar, pues me quedo despedir de Francesco Genki, que ya habéis visto que es un pisero con la copa de un pino, y agradecerte que nos hayas visitado, que nos hayas enseñado muchos trucos para hacer una buena pizza, y Sí. muy agradecidos de tenerte con nosotros. Sí, ahora vamos a hacer... Vale. Sí, sí, sí. Luego, si queréis... nos no, lo- yo soy molto onorato, ¿no? Sí, Que soy agradecido. aquí. Ajá. Sí. Para mí es una
una cosa muy grande estar aquí, nos he emocionado. Ayer he mirado este molino, es Ajá. fantástico. Ajá. El molino puede acoger la gente, ¿no? De fuera para venir Sí, a mirar. en cuanto pase el COVID ya Sí, se sí, normalice, sí, sí. sí. Es una cosa muy rara para el molino. Nosotros presumo. encantados de recibir a la gente, la verdad. Sí. Entonces, nos quedan algunos horneados que luego lo podéis ver en otras redes sociales. Ahora haremos algún vídeo y lo veréis. ¿Vale? Y sin más, agradeceros que hayáis estado ahí siguiéndonos y nos vemos pronto.